Una de las consecuencias de la fecundación in vitro, de la obtención de embriones en el laboratorio, como una tecnología que lleva unos cuantos años, es la posibilidad de utilizar los embriones. Aproximadamente en el año 78 fue cuando nació la primera niña probeta. Y 20 años después, en el año 98, ya llevaban varios años, por supuesto, la tecnología en desarrollo, ya se estaban produciendo embriones y se iban guardando embriones en los arcones, en los congeladores, por así decirlo, a muchos grados bajo cero. Pues surgió una idea por parte de un investigador americano que se llama James Thompson, de la Universidad de Wisconsin, que se le ocurrió pensar que quizás esos embriones que iban acumulándose y que no tenían un destino cierto, podrían utilizarse como material biológico para poder hacer investigación y utilizarlo en medicina o en algunas aplicaciones biomédicas. La idea de James Thompson fue la siguiente: los embriones, cuando llegan, van desarrollándose, de una célula pasan a 2, 4, 8, van creciendo, llega un momento en que tienen aproximadamente un centenar de células. Ese estadio es lo que se llama un blastocisto, y en ese embrión las células de la masa interna, lo que llamamos el embrioblasto, conservan una propiedad: son totipotentes. ¿Qué quiere decir que son totipotentes? Quiere decir que cada una de esas células todavía no está diferenciada, pero es capaz de diferenciarse hacia cualquier tipo de tejido, muscular, nervioso, epitelial, en fin, de la sangre, cualquier tipo de tejido. Cualquier célula de esas del embrioblasto, en ese estadio, aproximadamente 4 o 5 días después de la fecundación, sería capaz de poder diferenciarse hacia uno u otro de los 200 y pico tipos de tejidos que tiene el cuerpo humano. Entonces, ¿por qué no, se planteaba James Thompson, utilizar los embriones, extraer esas células, cultivarlas en el laboratorio y dirigir o encauzarlas, es decir, estimular o inducirlas para que se convirtieran en el tejido que se quisiera, con tal de utilizar luego ese tejido para restaurar o para reparar alguna enfermedad de carácter degenerativo, de un tejido degenerado, ¿no? Pues, por ejemplo, para el tejido nervioso, ante un problema de un Parkinson o de un Alzheimer, pues esas células del embrión inducidas hacia células nerviosas podrían servir para repoblar el tejido del cerebro que estuviera dañado y ver si se regeneraba la función. Y de esta manera, pues, bueno, esto es lo que se llama aplicación de embriones para medicina regenerativa. Claro, el problema que surge inmediatamente, esto fue en el año 98, el problema que surge casi inmediatamente es que para hacer eso hay que destruir los embriones. Y estamos hablando de embriones que son vidas humanas. Están en congelación, tienen un destino incierto, pero no dejan de ser vidas humanas y por lo tanto merecedoras de la consideración de personas y del respeto a su dignidad como tales, ¿no? No deberían de utilizarse. Esto produjo una cierta conmoción y algunos investigadores empezaron a buscar otras alternativas que pudieran servir para la misma aplicación biomédica que acababa de pensarse, pero que no requisieran la utilización de los embriones y la destrucción de las vidas humanas. Bien, una cuestión que tenemos que decir es que además los embriones ya desde un principio, con la idea de James Thompson, no dieron resultado, porque la proliferación celular en el laboratorio es tan fuerte, tan dinámica, que resulta que cuando se hacían experiencias, sobre todo en ratones al principio, pues determinaban la formación de tumores. No sirven para regenerar un tejido nervioso, un tejido cardíaco alterado, porque ahí donde se implantaban esas células producían un problema peor, se producía un tumor. Aparte de eso, hay otro problema técnico, era que esos embriones tienen un perfil genético distinto al paciente y por lo tanto muchas veces eran rechazados por el sistema inmunológico, con lo cual no se avanzó prácticamente nada en los primeros años con experiencias con células embrionarias, repito, muchas de ellas en animales de laboratorio, pero también ya con aplicaciones incluso en seres humanos, donde se veía que el fracaso era bastante notable. Entonces surgieron otras alternativas. Muchos investigadores pensaron: yo no quiero trabajar con embriones, yo prefiero buscar otro tipo de soluciones. Y esa solución se encontró enseguida, porque prácticamente ya al año siguiente de empezar con los embriones, ya se sabía que, por ejemplo, las células de la sangre del cordón umbilical tienen totipotencia también.
son casi tanto potentes como las células embrionarias y son capaces de dar tejidos cuando se cultivan en el laboratorio que son naturalmente posibles de trasplantar o de trasladar a un paciente que tuviera un tipo de enfermedad regenerativa. No solamente la sangre de cordón umbilical, sino que luego se empezó a ver que otros tejidos, en la base de muchos tejidos de un ser humano, existen células que no están todavía diferenciadas, que son lo que se llaman células madre adultas. Entonces, la ventaja de estas células madre adultas respecto a las embrionarias es que además se pueden extraer del propio paciente. ¿Por qué? Pues porque se pueden extraer de la base de un tejido que no esté alterado, con una simple biopsia que no le va a causar ningún problema, se pueden cultivar, se pueden transformar en el tejido que sí tiene alterado y al ser del propio paciente no va a haber un rechazo. No estamos sacrificando embriones y no vamos a tener rechazo. Y no son tan proliferativas, porque las células madre adultas, estas células que están en la base de muchos tejidos, hay cerca de 200 tipos de tejidos distintos en el ser humano donde podemos encontrar células de este tipo, pues no, digamos, ofrecen unas perspectivas mucho mejores que las células madre embrionarias. Además, y ya con la marcha del tiempo, entonces decíamos que fue una especie de carrera, ¿no? Había investigadores que querían seguir con los embriones y otros que querían utilizar esta otra fuente, y al final la carrera la han ganado notablemente quienes han optado por las células madre no embrionarias o de adulto. Hoy en día ya prácticamente nadie utiliza los embriones, 15 o 16 o 17 años después de aquel inicio con células madre embrionarias se han abandonado, están en vía muerta, y casi todos los investigadores, incluso los que estaban trabajando con los embriones, se han pasado a la utilización de las células madre no embrionarias. Pero ha surgido una tercera vía en esta carrera de fondo, que podríamos decir, entre embrionarias y no embrionarias. Resulta que en el año 2006 hay unas experiencias desarrolladas por dos grupos de investigación, uno en Inglaterra, otro en Japón. En inglés es un doctor John Gurdon, que, digamos, en sus investigaciones llegó a ver que las células ya diferenciadas, no siquiera las de las madre adultas, sino las que están ya diferenciadas, por ejemplo, células de la piel, fibroblastos, células del músculo, se pueden desdiferenciar, transformándolas por un método, digamos, se puede pensar que se pueden desdiferenciar y convertir en células parecidas a las embrionarias. Simplemente habría que buscar un método para conseguir que se transformen en células jóvenes, o sea, que se rejuvenezcan, por así decirlo. Y esto lo hace el otro grupo, que es el japonés. Hay un japonés, el líder es Shinya Yamanaka, su nombre es Shinya Yamanaka, que descubre el método. Él dice que utilizando una transformación genética, un método de ingeniería genética, se puede conseguir que una célula ya diferenciada se retrotraiga a un estado como juvenil y se convierta en una célula prácticamente equivalente a una célula embrionaria, aún no siendo embriones, pues estamos hablando de células de la piel o células adultas, ¿no? Células somáticas. Bueno, voy a señalar que estos dos investigadores, o estos dos grupos de investigación, el inglés John Gurdon, que no lo sé si lo he dicho, y el japonés Shinya Yamanaka, que sí lo he dicho, pues son premiados con el Premio Nobel de Medicina en el año 2012, precisamente porque han encontrado una solución para desplazar a las células embrionarias, la utilización de células embrionarias. Por tanto, es una solución ética dirigida a la curación de enfermedades degenerativas. De modo que esto es Y si ahora miráramos el panorama en el momento presente, de qué se está haciendo en este campo de la medicina regenerativa con células madre, pues, por ejemplo, si consultamos en una web, que es donde se recogen todos los experimentos y todos los trabajos, todos los ensayos clínicos que se están haciendo en el mundo, investigaciones con este tipo de células, pues, que es Clinical Trials. Clinical Trials es una web donde se recoge todo esto. Aproximadamente hay en este momento unos 5.040, consultados recientemente, 5.040 trabajos relacionados con este tipo de experiencias. De los 5.040 ya solamente quedan 40 trabajos que están utilizando células embrionarias, cerca de 5.000 con las células madre adultas, y ya hay unos 40 o 50 ensayos clínicos trabajando con la técnica
que acabábamos de decir, de la tercera vía, que es la de Gurdon y Yamanaka, que se llama de reprogramación, no sé si lo dije, pero lo digo ahora, reprogramación genética, rejuvenecimiento de células. Bueno, con esta tecnología última ya han empezado también a... Naturalmente estaba más lenta, acaba de empezar, por así decirlo, pero ya hay cerca de 40 ensayos clínicos utilizando esta tecnología. Y las perspectivas en investigación de medicina regenerativa con este tipo de células, tanto las madre adultas como las de reprogramación genética, pues es de la curación de una gama de unas 70 enfermedades. Ya los ensayos que se están utilizando directamente pues dan lugar a una esperanza de solucionar muchos problemas, muchas patologías, muchas enfermedades degenerativas propias del ser humano, por medio simplemente de repoblar con estas células que se inducen en el laboratorio procedentes ya no de embriones, sino de tejidos adultos, tejidos somáticos o tejidos ya diferenciados que se desdiferencian, se programan para que se conviertan en células de uno u otro tejido y se le dan al paciente. Naturalmente, siendo del propio paciente, no van a producir ningún rechazo y las perspectivas en este momento pues son extraordinariamente buenas. Otra vertiente que también se ha visto con estas técnicas de, sobre todo la tercera vía que decía, la de la reprogramación genética, es que como se pueden extraer del propio paciente, en esas células cultivadas en el laboratorio ya se pueden hacer también ensayos de fármacos y de soluciones, de protocolos de terapia, porque son células del propio paciente y por lo tanto ahí se pueden ensayar fuera de su cuerpo, fuera de su organismo, se pueden ensayar soluciones de carácter farmacológico, con lo cual hay una vía nueva también, que es lo que se llama de la medicina personalizada. Se pueden aplicar tratamientos, sobre todo hormonas, fármacos, en fin, vacunas, lo que sea, para tratar de solucionar el problema de la enfermedad en el propio laboratorio, que nos orientarán a lo que luego se podría hacer o trasladar al propio paciente.